No hace mucho tiempo, El Salvador era uno de los países más azotados por el crimen en América Latina. Pero en menos de un año, de alguna manera logró reducir a la mitad su tasa de asesinatos. Un logro serio para el gobierno salvadoreño, y uno que la mayoría de los salvadoreños está bastante contento. Entonces, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo ha estado El Salvador ganando su guerra contra algunas de las pandillas más violentas, no solo en América Latina, sino en todo el mundo que se haya conocido? La respuesta es tanto simple como sorprendente. Obvia e impactante. Para vencer a las pandillas, hicieron lo que esperarías que cualquier gobierno razonable hiciera. Comenzaron a encarcelar a los criminales. Simple, ¿verdad? No exactamente. Verás, el gobierno salvadoreño no solo encerró a unos pocos criminales en prisión, comenzaron a poner a muchos criminales tras las rejas. Decenas de miles de ellos, de hecho. Y todo en un periodo de tiempo relativamente corto, en lo que se ha convertido en una ola continua de búsquedas y barridos, orquestada por fuerzas militares y policiales altamente equipadas. Casi 70.000 personas han sido arrestadas en menos de 2 años. Esto ha causado un gran impacto en el infame problema de violencia y afiliación de pandillas en El Salvador. Pero estas redadas entusiastas también han creado la necesidad de las llamadas megaprisiones. Y dado que esta nación es relativamente pequeña, con alrededor de 6.5 millones de personas, tiene el honor de tener la tasa de encarcelamiento per cápita más alta del mundo, unos 605 prisioneros por cada 100.000 ciudadanos, a partir de diciembre de 2022. Durante más de 30 años, salvajes pandillas transnacionales como Mara Salvatrucha y Barrio 18 han utilizado con impunidad la extorsión, el asesinato, el secuestro y la violación para establecer control sobre la vida de millones de salvadoreños. Pero ya no más. Ahora, cualquier individuo que incluso se sospeche que participa o apoya las actividades de pandillas de cualquier manera, probablemente desaparecerá en una de las peligrosas y superpobladas prisiones del país, donde podrían ser detenidos indefinidamente sin nunca ver el interior de una sala de juicios. El gobierno de El Salvador ha elegido enviar un mensaje claro a las pandillas del país, no mientras yo esté a cargo. Entonces, ¿cómo llegamos aquí? Este cambio de estrategia y las duras políticas detrás de él pueden rastrearse hasta un hombre. El presidente Nayib Bukele, quien después de asumir el cargo en 2019, prometió revertir 3 décadas de terrorismo de pandillas sin control y manteniéndose fiel a su palabra. Eso es precisamente lo que ha estado intentando hacer, principalmente librando una guerra total de desgaste contra las organizaciones criminales más notorias de El Salvador. Una batalla a gran escala que comenzó oficialmente en marzo de 2022, después de que 87 personas fueron asesinadas por los Mara Salvatrucha en un lapso de 3 días. Desde entonces, Bukele ha recurrido a una serie de medidas controvertidas para ganar ventaja sobre las pandillas, incluyendo la suspensión de ciertos derechos constitucionales como el debido proceso y el derecho a defenderse en corte, sin mencionar la implementación de un estado de emergencia a nivel nacional. Sin embargo, por muy dura que haya sido su estrategia, los resultados que ha producido parecen hablar por sí mismos. Con una tasa de aprobación que constantemente ronda el 90%, Bukele es ampliamente considerado el presidente más popular de América Latina. Quizás porque después de salir con fuertes promesas de reparar la imagen internacional de El Salvador y declarar la guerra al crimen organizado, logró una hazaña aparentemente imposible, recuperando barrios enteros al reducir la influencia y presencia de las pandillas. Pero antes de que podamos entender las motivaciones del ambicioso presidente semiautoritario para ir a la guerra con las pandillas, primero nos debemos preguntar: ¿quién es Nayib Bukele y cómo se convirtió en el presidente más joven de El Salvador? Bueno, antes de que Bukele asumiera como presidente a la edad de solo 37 años, comenzó su mandato de 5 años como el jefe de Estado más joven de América Latina. Creció en la ciudad capital de San Salvador, principalmente como un privilegiado forastero. El padre de Bukele, un empresario musulmán de ascendencia palestina, era dueño de una firma de relaciones públicas y era una figura prominente en la capital de la nación. También era conocido por, entre una variedad de otros logros, establecer la primera franquicia de McDonald's en la nación. También era un polígamo practicante que tenía 6 esposas, por lo que podría decirse que Bukele creció en una familia numerosa, una que incluía 3 hermanos y 7 medio hermanos. De joven, Bukele asistió a una escuela privada bilingüe, lo que podría explicar parcialmente su inglés paciente y bien practicado, donde la mayoría de sus compañeros acomodados compartían su ambición personal y los valores familiares conservadores. Aún siendo un joven, el viaje de Bukele hacia la política comenzó cuando dejó la universidad para administrar un club nocturno en el centro de San Salvador, antes de finalmente hacerse cargo de la firma de relaciones públicas de su padre. Unos años después, en 2011,
Bukele emprendió una campaña autofinanciada dirigida a la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, un municipio considerado parte del área metropolitana de San Salvador, una campaña que ganó por un margen de menos del 2%. Ansioso por avanzar políticamente y alentado por su actual partido, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, uno de los dos principales partidos políticos que surgieron durante la Guerra Civil de El Salvador. El siguiente objetivo de Bukele fue la alcaldía de San Salvador, un trabajo ampliamente visto como un trampolín hacia la presidencia. Pero para este momento, ya podía sentir que su influencia individual estaba creciendo. Decidió excluir al partido de su campaña, buscando apoyo de familiares conectados y viejos amigos en su lugar, y entró en la carrera por la alcaldía en 2015 como candidato independiente, una maniobra exitosa que le permitió aprovechar los sentimientos antiestablecimiento y atraer a una amplia gama de seguidores. Nacido en 1981, Bukele se encuentra en la frontera entre la generación X y los millennials, es decir, a diferencia de sus predecesores y oponentes mayores, asumió el poder en la era de Internet y redes sociales. Y debido a esto, Bukele ha podido eludir los medios tradicionales y llegar a una audiencia masiva, a quien se ha retratado tanto en línea como en persona, como un libre pensador que dice la verdad, ansioso por agitar el panorama político e ir en contra del statu quo. Una imagen que legitimó completamente cuando decidió darle la espalda al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Pero se necesitaría más que ser ignorado en Twitter para que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el partido de izquierda de los dos presidentes anteriores, expulsara oficialmente a Bukele de su partido. No ayudó que Bukele ya hubiera desarrollado una reputación por pasar por alto los permisos requeridos y desatender las regulaciones de zonificación en su administración. Pero luego fue acusado de lanzar una manzana durante una reunión del Consejo de la Ciudad al director legal del Consejo, a quien acusó directamente de conspirar con sus críticos en su contra. Pero incluso después de todo eso, lo que finalmente llevó a la expulsión de Bukele del partido fue su deseo de postularse para presidente, con o sin el apoyo del partido. Finalmente, fue expulsado del partido, lo que realmente solo trabajó en su beneficio, ya que le dejó libre para anunciar oficialmente tanto su candidatura para presidente como la formación de su nuevo partido, Nuevas Ideas. Pero junto con su nueva libertad, Bukele también desarrolló una firme resistencia a cualquier crítica de sus políticas o liderazgo, y en respuesta a lo que llegó a ver como ataques personales injustos, se dedicó a moldear un panorama mediático alternativo y más amigable para él. Uno que consistía en programas de televisión, una red de troleo de Twitter, un ejército de youtubers y varias publicaciones que publicaban historias favorables en Facebook. Y si había sido su intención desde el principio o no, es difícil de decir, pero al romper públicamente con uno de los principales partidos políticos del país, pudo posicionarse como un guerrero solitario, luchando contra la corrupción política, una postura que dejó abundantemente clara cuando comenzó a usar el eslogan de campaña: hay suficiente dinero para todos siempre y cuando nadie robe. Finalmente, la cuestionable táctica de Bukele funcionó de manera mágica, y en febrero de 2019, con solo el 53% de los votos, ganó la presidencia y se adentró con entusiasmo en un vacío político dejado por los dos partidos históricos del país, ahora desacreditados. Bukele y su rápido ascenso a través de las filas políticas, desde alcalde de un pueblo de menos de 10,000 habitantes hasta alcalde de la capital de la nación, hasta convertirse en el presidente más joven que el país ha tenido, simbolizó un nuevo capítulo en la tumultuosa historia política de El Salvador. O eso parecía. A pesar de la gran plataforma anticorrupción de Bukele, no tardó mucho para que su gobierno adquiriera un aire inquietantemente autocrático, especialmente después de que las elecciones legislativas y municipales ocurrieran 2 años después, y Nuevas Ideas ganaran 56 de los 84 escaños en la Asamblea Legislativa y 152 de las 262 alcaldías de El Salvador. Las elecciones generalmente se consideraron libres y justas, pero aún así, fue una victoria aplastante que efectivamente le dio a Bukele el control del Congreso del país. Entonces debes estar preguntándote, ¿quién es realmente Bukele? ¿Es él la verdadera oferta? ¿Un verdadero defensor del cambio o simplemente otro oportunista político lleno de promesas infladas que nunca cumplirá? Bueno, por lo menos ciertamente ha podido generar controversia y generar una cantidad seria de expectación. Pero la popularidad de Bukele, aunque reforzada en cada paso por una campaña de propaganda exhaustiva, también parece estar basada en resultados positivos tangibles. Varias iniciativas, como su gestión de la pandemia coronavirus y compromiso con proyectos de infraestructuras públicas, su impulso para aumentar el salario mínimo del país y sus intentos de mantener bajos los precios de la gasolina, han sido todos ampliamente populares y exitosos. Quizás más importante aún, también ha logrado encender un sentido de esperanza y orgullo nacional en millones de salvadoreños,
Un optimismo cauteloso que parece estar arraigado en la idea de que El Salvador finalmente está poniendo sus asuntos en orden. Pero quizás el mayor impulso a la popularidad de Bukele, y lo que muy bien podría ser su legado como presidente, es la guerra que continúa librando contra las pandillas más mortíferas del país. En diversos grados, la violencia de las pandillas ha sido una parte prominente de la vida cotidiana para muchos latinoamericanos. La extorsión, el secuestro, el asesinato, el contrabando y otras brutalidades han persistido desde finales de la década de 1990, en gran parte debido a la inestabilidad social, económica y política que quedó después de la guerra civil. Y en las últimas décadas, cada presidente salvadoreño ha luchado con el problema de la violencia de las pandillas. Una administración pasada implementó una política conocida como mano dura, que implicaba desplegar soldados en barrios empobrecidos para redondear a los presuntos miembros de pandillas, llenando efectivamente las cárceles del país. Otra administración implementó algo llamado super mano dura, y probablemente puedes adivinar cómo se veía eso. Pero luego llegó Nayib Bukele, quien irónicamente, mientras servía como alcalde de San Salvador, en realidad criticó tácticas de policía agresivas como estas, calificándolas no solo de imprácticas, sino de inmorales. Bueno, todo eso cambió en el lapso de 3 días, cuando miembros de los Mara Salvatrucha asesinaron a 87 personas en una espantosa racha de asesinatos que conmocionó al país. En El Salvador, la violencia de las pandillas siempre ha sido un problema, pero esto fue diferente. Esta vez las víctimas fueron en su mayoría civiles inocentes, sin ninguna afiliación a pandillas. Y esta vez, el mensaje subyacente de los asesinatos estaba destinado a llegar a una figura singular: Bukele. En cuanto a por qué las pandillas intentaban intimidar a Bukele, han surgido 2 teorías. La más sencilla de las 2 es que el recién nombrado presidente había estado haciendo ruido sobre reducir drásticamente el crimen relacionado con las pandillas, en un intento de reparar la imagen de El Salvador en el extranjero. Así que, en un intento de mostrarle quién mandaba, miembros de los Mara Salvatrucha comenzaron a matar gente, dejando al menos un cuerpo en la carretera que lleva a Surf City, una zona costera que Bukele había revitalizado y renombrado con la esperanza de atraer turistas internacionales. La otra teoría es un poco más complicada, si no surrealista. Según varias fuentes, incluyendo la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y El Faro, un periódico en línea anteriormente con sede en San Salvador, según la historia, a principios de 2020, al inicio del mandato de Bukele, al menos 2 funcionarios del gobierno negociaron directamente con los líderes de las 2 mayores pandillas de El Salvador, los Mara Salvatrucha y Barrio 18, estableciendo una tregua tentativa entre las pandillas y el Estado. El jefe del sistema penal salvadoreño y el viceministro de Justicia y Seguridad Pública, Osiris Luna Mesa, y el presidente de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Amílcar Marroquín Chica, fueron acusados de organizar y participar en una serie de reuniones secretas con líderes de pandillas encarcelados, estableciendo finalmente una tregua secreta. A cambio de protección gubernamental contra la extradición a los Estados Unidos para ciertos líderes de pandillas, solicitaron un mejor trato para los miembros de las pandillas ya encarcelados y otros incentivos financieros, y los líderes de las pandillas acordaron ofrecer su apoyo político y, lo que es más importante, reducir el número de homicidios en el país. Supuestamente, algunos líderes de pandillas encarcelados también recibieron un trato especial extra, incluyendo acceso a teléfonos móviles y prostitutas. A pesar de algunas pruebas bastante sólidas, cuando las noticias de estas negociaciones salieron a la luz en agosto de 2020, Bukele y su oficina negaron vehementemente que se hubiera llegado a tal acuerdo. Entonces, muchos se han preguntado, ¿por qué un portavoz de los Mara Salvatrucha afirmaría públicamente que su frenesí de asesinatos de 3 días, que dejó al menos 87 personas muertas y a todo el país temiendo por su seguridad, fue la respuesta de la pandilla a que el gobierno rompiera su tregua de 2 años y medio al atraer a varios de los líderes de la pandilla a una reunión y luego arrestarlos? Tratado secreto o no, de cualquier manera, Bukele demostró que no se dejaría intimidar. Y para dejar esto perfectamente claro, en marzo de 2022, solo días después de los asesinatos, la Asamblea Legislativa implementó un estado de excepción de 30 días que otorgó a las autoridades el poder de arrestar a cualquier persona sospechosa de afiliación a pandillas y retenerlos sin juicio indefinidamente. Reunirse en grupos de más de 2 personas, excepto para servicios religiosos, eventos deportivos o reuniones de propósitos culturales y económicos, también se convirtió, durante varios meses, en un delito arrestable. La Asamblea Legislativa también modificó el Código Penal para permitir penas de prisión de 10 a 15 años para cualquier persona condenada por crear,
reproducir o transmitir cualquier contenido visual relacionado con pandillas o actividad de pandillas. Y las nuevas reglas también hicieron que todos los menores atrapados en el asedio de Bukele a las pandillas pudieran ser acusados como adultos. Para muchos esto suena excesivamente duro, opresivo en el mejor de los casos, autocrático en el peor. Y es cierto que muchas personas inocentes han terminado en prisión simplemente por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Pero, por incómodo que pueda ser, no podemos ignorar el hecho de que estos cambios radicales también han producido resultados tangibles. Antes de Bukele, se sabía que los miembros de las pandillas impedían que cualquiera que viviera en el territorio de otra pandilla entrara al suyo, por cualquier motivo, incluso si viajaban en transporte público. La gente debía mostrar una identificación del gobierno para comprobar su dirección, y si resultaba que vivían en territorio de una pandilla enemiga, corrían el riesgo de ser rechazados, agredidos o incluso asesinados. Las empresas de autobuses se veían obligadas a pagar sobornos simplemente para operar dentro del territorio de una pandilla. Pero a medida que el estado de excepción de 30 días de Bukele se seguía extendiendo y la actividad de las pandillas en todo el país continuaba disminuyendo, la libertad de movimiento para los civiles ha aumentado constantemente. No completamente, sin embargo. Incluso el estado de excepción no mencionó específicamente las restricciones de viaje. Bukele advirtió a los ciudadanos poco antes de su aprobación que la medida podría incluir el cierre temporal en algunas áreas, que en su mayoría tomó la forma de fuerzas de seguridad del gobierno y policía, restringiendo el acceso a ciertas comunidades de bajos ingresos que eran conocidas por ser focos de actividad de pandillas. Ahora, después de más de un año y medio del estado de excepción de El Salvador, que se ha caracterizado en gran medida por arrestos masivos, uso excesivo de la fuerza, la erosión de muchas libertades civiles y continuas acusaciones de violaciones a los derechos humanos, Bukele ha insistido en que esto siempre ha sido parte de su receta para el éxito. Su plan, dijo, siempre ha dependido de romper con las estrategias establecidas para avanzar a pesar de las críticas, incluso cuando representantes de los Estados Unidos y la Unión Europea le han reprochado algunas de sus acciones más cuestionables como presidente, principalmente su manipulación intencional de la constitución del país, que le habría impedido postularse para un segundo mandato. La respuesta típica de Bukele a la intromisión de los gobiernos extranjeros ha sido, esencialmente, decirles a los Estados Unidos y a la Unión Europea que no es asunto suyo, mientras también señala que El Salvador es un país pequeño que juega un papel relativamente pequeño en el escenario global. Durante décadas, Bukele ha dicho que El Salvador ha hecho lo que otras naciones han dicho que era lo mejor. Protegido por potencias extranjeras, el gobierno entregó el país a la derecha. Protegido por otros agentes externos, el poder fue entregado a la izquierda. Y todo lo que resultó de este vaivén fue más pobreza y más violencia, mientras que fundamentalmente el sistema, las instituciones y las leyes permanecieron iguales. A pesar del tono autocrático de la presidencia de Bukele, es importante reiterar que desde que lanzó su plan de control territorial a mediados de 2019, la tasa de asesinatos en El Salvador se ha reducido a la mitad y ha seguido una ola de apoyo público, con el 95% de los salvadoreños declarando que aprobaban las nuevas medidas de seguridad. Debido a que las pandillas han controlado durante tanto tiempo grandes extensiones del territorio, exigiendo dinero a cambio de permitir incluso las actividades económicas más básicas, esto ha hecho que la represión sea ampliamente popular. Hasta ahora, la guerra de Bukele contra las pandillas ha tomado la forma de puestos de control, interrogatorios aleatorios y redadas masivas y generalizadas. Recientemente, un ejército de unos 1,000 policías y 7,000 soldados se desplegó por toda la provincia de Cabañas, estableciendo puestos de control en todas las carreteras de entrada y salida. Ha habido muchas otras redadas de este tipo, que han involucrado a miles de tropas y oficiales, pero esta reciente siguió a los talones de un ataque a un vehículo de patrulla policial que dejó a 2 oficiales heridos. En redadas pasadas, las tropas gubernamentales y la policía han agrupado a grandes grupos de personas, a menudo basándose únicamente en cómo se veían y dónde vivían. También se han llevado a cabo juicios masivos, en los que los jueces han enfrentado desde 50 hasta 500 acusados a la vez. Desafortunadamente, durante estos juicios generalizados, se ha ignorado regularmente documentos y otras pruebas que podrían hablar sobre el carácter de aquellos que enfrentan cargos. Si esto no fuera suficiente para alarmar a varios grupos de derechos humanos, para incluso mantenerse al día con el número cada vez mayor de arrestos y acelerar las decenas de miles de casos en espera de juicio, el Congreso de El Salvador también ha comenzado a permitir juicios masivos, una práctica cuestionable que también necesitó la construcción de una nueva megaprisión de máxima seguridad con capacidad para albergar a 40,000 reclusos. La construcción de esta prisión, oficialmente llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo, y la continua campaña de Bukele para llenarla,
han suscitado una serie de serias preocupaciones respecto a las violaciones de los derechos humanos. Las celdas se dividen en módulos dentro de los 8 bloques principales. Cada módulo contiene 2 inodoros y 2 lavabos, pero el agua es controlada por los guardias desde fuera de la celda, y 80 literas sin colchones para más de 100 reclusos, dando a cada prisionero alrededor de 0.6 metros cuadrados de espacio. En el centro de confinamiento del terrorismo, los prisioneros no reciben visitantes. Hay pocos, si acaso alguno, programas de rehabilitación, talleres o programas educativos, y a partir de julio de 2023, la nueva megaprisión de Bukele albergaba a más de 12.500 reclusos. Antes de la represión, la mayoría de las infamemente violentas y mal dotadas prisiones de El Salvador ya operaban al 120% de su capacidad, y en el pasado, notablemente durante la administración de Sánchez Serén, las prisiones fueron asediadas por varios estados de emergencia, durante los cuales los prisioneros estaban encerrados 24 horas al día. Se les negaba el acceso a abogados y atención médica, y se les negaba la capacidad de participar en sus propios juicios, y solo el tiempo dirá si las condiciones en el centro de confinamiento del terrorismo resultan ser mejores. De mayor preocupación, sin embargo, es que cientos, quizás incluso miles de individuos inocentes han sido arrastrados durante el estado de excepción en curso de Bukele, muchos de ellos desapareciendo en el cada vez más defectuoso sistema de justicia penal del país. Esta situación ha llevado a miles de nuevos prisioneros esperando en detención, a menudo en condiciones de aglomeramiento o condiciones infrahumanas, mientras sus juicios tardan años en resolverse, durante los cuales muchos han muerto. Estas injusticias han dejado a muchos salvadoreños, así como a observadores de otras naciones, preguntándose qué situación es peor: ¿el puño de hierro de Bukele o las décadas de violenta opresión por parte de las pandillas? Ahora que comprendemos mejor la vida bajo Bukele, ¿cómo era la vida bajo las pandillas? Desde finales de los 90, las violentas pandillas han impuesto su influencia sobre los ciudadanos de El Salvador, pero no se originaron allí. En realidad, tanto los Mara Salvatrucha como Barrio 18 tienen sus raíces en Los Ángeles. Durante un periodo de migración masiva en la década de 1980, cuando cientos de miles de salvadoreños huyeron para escapar de la violencia de la guerra civil, muchos adolescentes quedaron huérfanos o sin dinero, o a la deriva después de llegar a Estados Unidos. Muchos de ellos se sintieron atraídos por una vida de crimen en la ciudad, donde las pandillas negras, asiáticas y mexicanas ya competían ferozmente por influencia, mercados de drogas ilegales y expansión territorial. Surgiendo dentro de la comunidad de inmigrantes salvadoreños, los Mara Salvatrucha comenzaron como una pandilla local en el barrio de Pico Unión, compuesta principalmente por jóvenes delincuentes entusiastas del heavy metal, que estaban cansados de ser víctimas de intolerancia racial y persecución. El nombre Mara Salvatrucha refleja las raíces salvadoreñas de sus miembros iniciales, con Mara siendo un término centroamericano para pandilla, y Salvatrucha indicando su identidad salvadoreña. Impulsada por el deseo de proteger a su comunidad en sus primeros días, el propósito inicial de los Mara Salvatrucha era protegerse a sí mismos y a otros inmigrantes salvadoreños de las pandillas de Los Ángeles más establecidas. Durante años, los Mara Salvatrucha operaron a pequeña escala, participando principalmente en actividades criminales locales y violencia callejera. Pero durante la década de 1990 ocurrió un cambio significativo. En 1996, para demostrar su firme postura tanto en inmigración como en crimen, la administración de Clinton aprobó una ley que obliga a la deportación de no ciudadanos que cumplen condenas por delitos graves de más de un año. Decenas de miles de jóvenes fueron repatriados, en su mayoría hombres jóvenes de Guatemala, Honduras y El Salvador, muchos de los cuales estaban asociados con pandillas. También en 1996, el estado de California amplió enormemente su alcance para los delitos deportables. En ciertos casos, una detención por conducir ebrio o un pequeño robo podría resultar en la deportación de una persona, independientemente del tiempo que haya vivido en Estados Unidos. Como era de esperarse, este enfoque tenía varios problemas. Primero, Estados Unidos empezó a deportar a muchos delincuentes violentos sin notificar a sus gobiernos de origen sobre sus identidades o delitos. Muchos de estos individuos también habían pasado la mayoría de sus vidas en los Estados Unidos y por lo tanto tenían pocas, si acaso alguna, conexiones en su país de origen. Esto marcó un punto de inflexión notable en la historia de las pandillas latinoamericanas, ya que los miembros deportados llevaron su cultura de pandillas, estructura y actividades criminales a varias regiones de América Central, lo que llevó a la proliferación generalizada de los Mara Salvatrucha, no solo en El Salvador, sino también en Honduras, Guatemala y México, convirtiendo efectivamente a los Mara Salvatrucha en un fenómeno internacional. Y a medida que su presencia se expandía, también lo hacía el alcance de sus actividades criminales, y pronto pasaron del crimen callejero local al tráfico de drogas, tráfico de personas, extorsión,
asalto agravado, asesinato y asesinatos organizados. Y con el paso del tiempo, los Maras Salvatrucha ganaron notoriedad global y construyeron una reputación temible. Para 2015, había unos 60.000 miembros de pandillas en El Salvador, y el 70% de los empresarios del país estaban siendo extorsionados, lo que llevó a una pérdida anual de $4 billones, según estimaciones del Banco Central de Reserva de El Salvador. Así como también para este punto, la tasa de homicidios había subido más de lo que había sido durante gran parte de la guerra civil. Y sin embargo, a pesar de décadas de esfuerzos policiales para contrarrestar la actividad de las pandillas, los Maras Salvatrucha habían permanecido como una entidad criminal formidable, en parte debido a su estructura de comando descentralizada, que permite que cada célula opere de manera independiente, lo que también significa que los Maras Salvatrucha no tienen un único líder reconocido. La segunda pandilla más grande de El Salvador, Barrio 18, también conocida comúnmente como la pandilla de la calle 18, también comenzó en el área de Pico Union de Los Ángeles, pero con una gran diferencia. Barrio 18 comenzó como una facción de una pandilla callejera tradicionalmente mexicana que finalmente permitió la entrada de no mexicanos, una oportunidad que fue aprovechada rápidamente por muchos hondureños, guatemaltecos y salvadoreños. La evolución altamente similar de los Maras Salvatrucha y Barrio 18 ciertamente plantea una serie de preguntas sobre la compleja intersección de la inmigración, los desafíos sociales y la aparición de organizaciones criminales dentro de las comunidades marginadas, lo que significa, nos guste o no, que lograr la victoria sobre los Maras Salvatrucha o cualquier pandilla similar, casi con seguridad, requerirá un enfoque integral que, 1. Aborde las causas fundamentales de la participación en pandillas, 2. Mejore las condiciones socioeconómicas de la región, y 3. Desmantele la estructura organizativa de la pandilla a través de capacidades mejoradas de aplicación de la ley. Pero no basta con eso. Para desmantelar una pandilla tan arraigada como los Maras Salvatrucha o Barrio 18, se necesita hacer algo más. No es un secreto que los miembros de las pandillas usan tatuajes distintivos y signos de mano como identificadores y símbolos de lealtad. Esto es tan conocido, de hecho, que estas características se han vuelto pseudo-religiosas y sinónimas de la violencia desenfrenada y la degradación por las que estas pandillas son famosas, lo que hace que destruir las imágenes asociadas con una pandilla sea un paso necesario para neutralizarla. Es por esto que los soldados y policías en El Salvador han estado llevando a los miembros encarcelados de los Maras Salvatrucha a los cementerios y ordenándoles que golpeen con mazos cualquier lápida que muestre insignias de pandillas, símbolos que ahora son ilegales. El cambio está ocurriendo en El Salvador. Hay pocas dudas en la mente de cualquiera sobre eso, y algunos incluso podrían decir que la guerra contra las pandillas se está ganando. ¿Pero a qué costo? Bukele ya ha anunciado sus intenciones de postularse para la reelección el próximo año. Una promesa histórica, dado que antes de esto había una prohibición constitucional sobre los mandatos consecutivos. Aún así, el Tribunal Superior del país decidió a su favor en 2021, y la capacidad de Bukele para buscar un segundo mandato ha sido un punto de debate serio desde entonces, con muchos creyendo que no es coincidencia que los jueces de ese tribunal fueran nombrados por un Congreso dominado por el partido de Bukele. La pregunta ahora es, ¿realmente El Salvador necesita 5 años más del enfoque autoritario de Bukele? Si resuelve el problema de las pandillas de una vez por todas, muchos podrían decir que sí, pero otros creen que, si sigue haciendo lo que está haciendo, el próximo problema que tendrá que abordar como presidente será una crisis de derechos humanos provocada por arrestos ilegales y encarcelamiento masivo. El enfoque hiperagresivo de Bukele al problema de las pandillas le ha ganado calificaciones de aprobación altísimas, lo que ha resultado en un culto de políticos regionales decididos a emular sus políticas de mano dura con la esperanza de ganarse a sus propios votantes. Pero a medida que las quejas documentadas sobre abusos a los derechos humanos continúan acumulándose, con casi 200 personas que supuestamente han muerto bajo custodia estatal, hay muchos que dicen que el presidente de 42 años está ignorando los controles y equilibrios clave del proceso democrático. Muchos también creen que la adición de juicios masivos solo aumentará el número de personas inocentes que son encarceladas y contribuirá a empeorar las condiciones de las cárceles. Pero El Salvador no es el único país que lucha por resolver su problema de pandillas. De hecho, muchas naciones están viendo violencia de pandillas, especialmente tiroteos y bombardeos, a una escala sin precedentes. Haití, en particular, ha visto cómo la violencia de las pandillas se intensifica y se propaga desde su capital, Puerto Príncipe, a través del centro del país hasta sus otras 2 grandes ciudades, marcando un aumento significativo en los asesinatos, secuestros y violencia sexual en los últimos meses. Desde 2021, tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, Haití ha estado plagado de inestabilidad política, y como resultado, las pandillas han continuado aumentando su poder hasta el punto de controlar más del 80% del área metropolitana de Puerto Príncipe. Y debido a que la corrupción en muchos niveles sigue siendo endémica en Haití, las pandillas han continuado operando con impunidad. Tomemos, por ejemplo, una reciente evaluación de los jueces y fiscales del país,
que resultó en aproximadamente un tercio de los evaluados perdiendo sus certificaciones debido a la falta de integridad moral, credenciales inválidas o la liberación ilegal de criminales. La fuerza policial de Haití también, a pesar de un presupuesto aumentado, ha sido incapaz de lidiar con las pandillas, ya que luchan con una fuerza laboral en constante disminución debido a renuncias, despidos, jubilaciones y bajas en acto de servicio. Para darte una idea, en los primeros 6 meses de 2023, perdieron unos 774 oficiales, más del 5% de la fuerza total. En este momento, al igual que El Salvador, Haití también enfrenta serios problemas relacionados con la encarcelación masiva, ya que más del 80% de su actual población reclusa está detenida antes del juicio, la mayoría en condiciones alarmantes. Otra nación que parece estar luchando es Honduras. Siguiendo el ejemplo de Bukele, la actual presidenta, Xiomara Castro, ha declarado la guerra a la extorsión relacionada con las pandillas, algo que la líder de izquierda ve como un problema muy serio que no solo causa estancamiento económico, sino que alimenta la violencia y ha obligado a innumerables hondureños a huir del país. Pero como en la mayoría de las guerras, esta ha sido una lucha contra un enemigo y por controlar la narrativa popular. En este caso, el gobierno hondureño también ha estado luchando contra las acusaciones de que simplemente no ha hecho lo suficiente para combatir el crimen. Y muchos hondureños exasperados están prácticamente exigiendo ver medidas extremas y parecen estar dispuestos a intercambiar algunos de sus derechos constitucionales por una seguridad sostenida, razón por la cual el enfoque de Bukele de victoria a toda costa y sus resultados positivos asociados parecen haber encontrado una audiencia bienvenida en Honduras. A pesar de algunas similitudes, sin embargo, la situación de seguridad en El Salvador es diferente a la de Honduras, que tiene un territorio mucho más grande, una población más alta, mayor pobreza y un conjunto más diverso de grupos criminales. Quizás teniendo en cuenta estas diferencias, en un momento Honduras pareció decidida a seguir el ejemplo de otro vecino, Nicaragua, cuyo enfoque comunitario más suave para la policía resultó en años de tasas de delincuencia excepcionalmente bajas y una presencia mínima de pandillas. Hasta que, eso es, el gobierno adoptó un enfoque similar al de El Salvador y convirtió a la policía en una fuerza militar represiva. En el pasado, después de anunciar un modelo de policía comunitaria, Honduras tomó medidas para desmilitarizar sus fuerzas de seguridad pública con la esperanza de aumentar la confianza del público en una institución históricamente corrupta. Pero parece que las ganancias políticas que se podían obtener al emular el enfoque de Bukele eran demasiado tentadoras para dejarlas pasar, y Honduras terminó declarando su propio estado de emergencia en diciembre de 2022, que también suspenderá ciertos derechos constitucionales y permitirá la detención de cualquier persona sospechosa de actividad criminal. Y desde entonces se ha extendido varias veces. Pero no son solo las naciones en desarrollo las que están teniendo problemas. Columbia Británica obtuvo recientemente más de 54 millones de dólares de financiamiento federal para enfrentar su problema creciente de violencia armada. Los fondos forman parte de la inversión de 390 millones de dólares del gobierno en programas nacionales para prevenir la violencia con armas de fuego y de pandillas. La cantidad total se proporcionará durante los próximos 5 años como parte de la iniciativa de tomar acción contra la violencia de armas y pandillas, que se anunció por primera vez en 2017. Las preocupaciones sobre las pandillas han continuado creciendo en la Columbia Británica, ya que el conflicto de pandillas de 10 años en Lower Mainland, una guerra de pandillas que se origina de una disputa local que comenzó en el barrio de Townline Hill, en la ciudad de Abbotsford, se extendió por toda la provincia a medida que las pandillas que una vez se habían centrado en el área de Vancouver comenzaron a moverse por la provincia, expandiendo su territorio de drogas y, como resultado, propagando la violencia. Y para otro ejemplo, tomemos a Dinamarca. Para combatir el aumento del delito de pandillas, su gobierno presentó recientemente un nuevo paquete de 39 medidas contra estas. Entre estas medidas se encuentran regulaciones más estrictas para los menores de edad y un impulso para que las familias asuman y se hagan responsables. El paquete incluyó sanciones más duras para pandilleros, más herramientas de vigilancia e iniciativas para evitar el reclutamiento de jóvenes por pandillas. Esto, especialmente, ha sido una preocupación significativa para el gobierno danés. La audacia que las pandillas han mostrado en su reclutamiento de niños, sin mencionar su participación activa en actividades criminales, ha sido impactante. Los apuñalamientos son una preocupación, por lo que nuevas medidas se enfocan en el uso de armas peligrosas, incluyendo penas dobles para pandilleros que usan cuchillos violentamente y sanciones más severas por posesión de cuchillos. El gobierno danés también ha establecido penas más severas para los delitos económicos y actos de la llamada violencia de humillación, que se define como abuso emocional destinado a crear un sentimiento de vergüenza o inutilidad en sus víctimas. Pero Dinamarca no es el único país escandinavo que tiene problemas. Históricamente, uno de los países más pacíficos del mundo, Suecia, ha visto un reciente aumento en la violencia de pandillas, a diferencia de cualquier cosa que haya experimentado antes. De hecho, el año pasado,
Suecia registró más de 60 muertes por disparos, la cifra más alta registrada, y actualmente está en camino de igualar o superar ese número para 2023. Los informes de los medios han vinculado el reciente aumento de la violencia a una disputa entre facciones rivales de una banda criminal identificada como Foxtrot o la Red Foxtrot, el principal distribuidor de narcóticos ilegales de Suecia. Y parece que el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, ha tenido suficiente, reuniéndose recientemente con el jefe del ejército del país para discutir cómo podrían trabajar juntos para sofocar este aumento sin precedentes en los tiroteos y bombardeos. Durante años, Suecia ha podido manejar su problema relativamente pequeño con la violencia de pandillas. Pero ahora, con incidentes que ocurren casi a diario, y muchos de las víctimas siendo adolescentes e inocentes transeúntes, la escalada en la violencia de pandillas ha sido imposible de pasar por alto. Y así, en respuesta a la naturaleza evolutiva de las actividades criminales del país, el gobierno sueco también ha comenzado a revisar su código penal, implementando cambios destinados a expandir el poder policial, permitiendo penas de prisión más largas y proporcionando una mejor protección para los testigos. Destacando la necesidad de reformas legales integrales, se informa que el primer ministro Kristersson dijo: "Las leyes suecas no están diseñadas para guerras de pandillas y niños soldados". Para empeorar las cosas, se sabe que las pandillas de Suecia reclutan adolescentes de barrios de inmigrantes desfavorecidos, lo que ha planteado inevitablemente preguntas sobre las políticas de inmigración históricamente liberales de Suecia. Y como resultado, los legisladores suecos han pasado el último año endureciendo la inmigración, con la esperanza de que esto pueda ayudar a mitigar el aumento de las tasas de delincuencia y otros problemas sociales en el país. Esto marca un cambio drástico para el país, dado que, junto con Alemania, Suecia ha destacado durante mucho tiempo entre otras naciones europeas por acoger con facilidad a cientos de miles de solicitantes de asilo del Medio Oriente y África. Desafortunadamente, las nuevas políticas implementadas por el gobierno de centro-derecha de Kristersson, que asumió el poder el año pasado prometiendo ser duro con el crimen, han hecho poco para frenar la violencia. Los líderes de Dinamarca también señalaron que una proporción significativa de las pandillas del país está compuesta por jóvenes de orígenes minoritarios, muchos de los cuales, después de luchar por integrarse con éxito en la sociedad danesa, se han visto obligados a buscar comunidad y seguridad en otros lugares. La complejidad y la interrelación de largo plazo entre la violencia de las pandillas y la inmigración no pueden subestimarse, lo que implica que para entender estos problemas, se deben tener en cuenta diversos factores sociales, económicos y políticos. Los cambios drásticos en la política de inmigración y la estigmatización de las comunidades de inmigrantes solo servirán para complicar aún más el problema. Las personas a menudo emigran para escapar de la violencia, la pobreza y la inestabilidad política, o para buscar mejores perspectivas económicas. Pero siempre habrá obstáculos para la integración social y económica. Es por eso que para abordar eficazmente estos problemas, se va a requerir un enfoque integral, un enfoque que aborde 1. Las causas raíz de la participación en pandillas, 2. Genere apoyo para la integración social y económica, y 3. Promueva políticas inclusivas para que los inmigrantes prosperen en sus nuevas comunidades. Porque tristemente, tal como está ahora, los jóvenes con oportunidades limitadas que viven en barrios desfavorecidos son candidatos ideales para el reclutamiento de pandillas. Mientras que, al mismo tiempo, en muchos condados occidentales, los mercados de drogas en expansión o emergentes han llevado a un aumento de las disputas territoriales, perpetuando así el ciclo de violencia. Porque a medida que la demanda de drogas ilegales aumenta en una región específica, también lo hace la competencia por el control del mercado resultante. Y así, parecería que abordar adecuadamente este problema va a requerir un enfoque holístico, uno que aborde tanto la violencia detrás de las disputas territoriales como la creciente demanda social de drogas ilegales. ¿Pero qué piensas? ¿Es el enfoque autoritario de Bukele la única forma de resolver el problema de la violencia de las pandillas? ¿Cómo se relacionan inmigración y participación en pandillas? ¿Existe una conexión entre el aumento de la actividad de las pandillas y la demanda de drogas ilegales? Déjanos saber lo que piensas en los comentarios. Ahora mira por qué esta isla es más aterradora que Alcatraz, o cómo la geografía hizo que Alcatraz fuera imposible de escapar.